Amén, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Le doy la gloria y la honra al Padre Dios por darme la oportunidad siempre de poder expresar su palabra. Vamos a buscar en nuestras Biblias Filipenses capítulo 3, del 1 al 4. Del 1 al 7 vamos a leer. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Aquí encontrado vamos a dar lectura a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, dice Pablo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la injusticia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas era para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor Dios, Padre Santo, gracias te damos en estos momentos. Eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Gracias, Señor Dios, porque tú siempre nos respaldas, porque tú siempre nos proteges, porque tú siempre nos cuidas. Señor Dios, en el mundo podemos tener aflicción, pero tú has vencido desde tu palabra y tú nos das siempre la victoria. Podemos tener muchas aflicciones en el mundo, pero qué importante poder seguirte a ti y tomarlo todo, lo nuestro, como pérdida, pero que al final, Señor Dios, tú nos sacas en victoria. Gracias, Padre Santo. Queremos asemejarnos cada día más en ti y usa mis labios para poder expresar tu evangelio a tu pueblo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy se va a tocar el tema sobre los distintos rasgos de un verdadero llamado. En otras palabras, estaremos hablando de los distintos rangos o rasgos de un verdadero creyente. Y es verdad que en tal motivo, cuando esté hablando de un creyente o de un verdadero llamado, estoy hablando a los cristianos. Este mensaje es para las personas que se han convertido a Cristo. Aquellas personas que tienen a Cristo Jesús, incluye a esta denominación, a distintas denominaciones del Ejército de Salvación, de una bautista, de la Alianza Cristiana, del Nazareno, de una presbiteriana y de cualquier sea la denominación a nivel eclesiástica. Este mensaje
titulado realmente Los rasgos de un verdadero llamado, se titula exclusivamente Un verdadero creyente y va exclusivamente para todo tipo de personas, oficiales locales, oficiales directivos, comandante general, qué sé yo, otras personas más que han recibido a Cristo en su corazón. Y lo importante, hermanos míos, es que las buenas nuevas, siempre del perdón y la vida eterna, constituyen siempre el centro del Nuevo Testamento, que está escrito acerca del perdón, de la resurrección en Cristo Jesús. Vemos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y relatan el ministerio de Cristo, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según Lucas 19:10. Y vemos que aquí, cuando salen a buscar y a salvar, hay personas que tienen ese verdadero llamado de salir a buscar y llamar lo que se había perdido. En Hechos narra la expansión en esta parte del Evangelio, hermano mío, a lo largo de todo en este tiempo, de todo este mundo romano. Y vemos aquí que la epístola revela el abundante contenido teológico exclusivamente del Evangelio, que es expresado en este entonces por Pablo. Vemos que Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Y Pablo dice su palabra en el versículo del mismo Filipenses capítulo 3, en el versículo 3:5, que él menciona que fue de la tribu de Benjamín, él fue hebreo de hebreos, él de ley llevó el estudio, exclusivamente llegó a ser fariseo, y él exclusivamente hace mención en el versículo 6 que fue un perseguidor de la iglesia, y que en esta parte vemos aquí se clasifica exclusivamente a un Pablo, que fue un teólogo, fue exclusivamente un filósofo, fue exclusivamente un evangelista, fue un pastor, fue un predicador, realmente puede tener todos los rubros que pudo haber tenido, pero él los tomó por pérdida. Y vemos aquí que hay una enseñanza tan especial de poder proseguir a la meta y poder nosotros distinguir estos rasgos de un verdadero llamado. Vemos que los llamados exclusivamente que hizo el mismo Padre, Dios, lo hizo exclusivamente con un propósito de cumplirlo, de cumplir su propósito, de hacer una exhortación, de reprender a su iglesia, de exhortar, animar a su cuerpo, para que cada pueblo, en ese entonces el pueblo de Israel, pueda entrar en el conocimiento de su mensaje del mismo Dios. Y vemos que lo llamó a Jeremías, vemos que lo llamó a Isaías, vemos que lo llamó a Ezequiel, y ustedes pueden analizarlo, cómo fue el llamamiento en Isaías 6:1 al 8, en Isaías, pueden ver Ezequiel 2:1-2, y vemos que también en el trayecto hizo bastantes personas para que puedan cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios cuando te llama al servicio no es para hacer realmente un servicio realmente a un costo. Es un costo monetario. Solamente la palabra de Dios estipula el costo exclusivamente enseñado en los Corintios hacia los apóstoles, hacia los pastores. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos un llamado tan especial que Dios toca nuestro corazón desde la conversión, desde esa verdadera conversión. Sin embargo, vemos aquí que esta presentación de la historia y del currículo, parte del currículo de Pablo, vemos que después de él haber proclamado la verdad del Evangelio, vemos que en el Nuevo Testamento hay enseñanzas también que llamó también a Mateo. Y el mismo Jesús hizo llamado a sus discípulos, hizo llamado a los 12 discípulos, hizo llamado a 70 para cumplir su misión, su objetivo, y su objetivo era predicar el Evangelio del mismo Cristo.
Sin embargo, es preocupante muchas veces cuando las personas muchas veces están engañando con la autenticidad de su salvación. Y así pues, este Nuevo Testamento no cesa de instar a los creyentes para examinar a sí mismos y asegurar la autenticidad de su fe. El primero que planteó la preocupación por la autenticidad de la salvación en el Nuevo Testamento fue nuestro Señor Jesucristo, y también fue Juan el Bautista, en un estilo muchas veces que en ese tiempo fue ofensivo, porque él de una y otra manera le decía a los fariseos, le decía a los saduceos. Juan confrontó con valentía a los falsos creyentes en su tiempo, y ellos creían tener la salvación porque eran fariseos de fariseos, eran del pueblo escogido de Dios, y se sentían tan escogidos que Juan el Bautista les dijo: generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Le dijo Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos, haced pues frutos de arrepentimiento, les dijo el mismo Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque su actitud de los fariseos eran deshonesta. Y no, por eso la palabra de Dios menciona claramente que hay que enfatizar esta parte, los rasgos distintos de un verdadero llamado, de un verdadero creyente. Muchos podemos decir: bueno, yo tengo bastante tiempo en el servicio de Dios, y muchas veces digo: bueno, yo hice esto, yo hice mucho trabajo, yo trabajé, me esmeré mucho en el servicio. Puedes decir: yo siempre atendí a mis padres, yo siempre atendí realmente en el servicio de Dios. Pero hay un mandato que Dios dice en Mateo 7, 21, 23: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad del Padre, del que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartóte de mí, hacedores de maldad. Termina la palabra de Dios. Luego Jesús reiteró en su advertencia, en su parábola también del gran sembrador, y en su explicación privada de esta parábola ante sus discípulos. Su mensaje quedó completamente claro para todo discípulo de Jesús, para todo verdadero creyente. Y ustedes mismos lo saben, Mateo 13, 3 al 9, pueden leerlo en su casa. Pero la explicación fue que en Mateo 13, 18, 23, menciona la palabra de Dios, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, da la explicación el mismo Jesús en esta parábola: este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, según Mateo 13, 18, 23. Termina la cita. Simón el mago, hermanos míos, es un ejemplo clásico de un falso creyente. Y cada uno del pueblo de Dios tiene que aprender a identificar. Más adelante lo vamos a ver cuáles son esos rasgos. Pero Simón el mago es un ejemplo clásico, hermano mío, de un falso creyente. Él escuchó la proclamación del Evangelio que hizo Felipe y fingió creer. Como dice su palabra en Hechos 8, capítulo 8, versículo 9-13, dice: pero había un hombre llamado Simón,
que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente en Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, y desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y él estaban atentos, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo a mucha gente. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, que estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Según, hermano mío, la apariencia, vemos aquí la conversión de Simón fue real. Él hizo una profesión de fe, se identificó públicamente con Jesucristo en el bautismo, e incluso estaba siempre con Felipe, según Hechos 8:13, pero sin embargo, todo no era como parecía, como lo evidencia su encuentro con Pedro y Juan. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Hechos 8:14-24? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro, enviaron a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque ha pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, y el don de Dios, hermanos míos, no es con dinero. Acá hay una enseñanza clave de cómo identificas exclusivamente hoy en estos tiempos, cómo muchos líderes están cayendo por la fama, por el dinero. Hoy totalmente muchas personas se dejan llevar por su don y dicen: mi don es negociable, y yo negocio y lo vendo. Cuando el don de Dios no se vende. El don que Dios mismo ha dado a su iglesia es para extender el reino y sirve para edificar la casa de Dios. Sin embargo, Simón quería usar este don y quería pagar. Pero Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, le dijo Pedro a Simón, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Es trágico, queridos hermanos, ver hasta la petición de Simón de que Pedro orara por él. No revela un corazón arrepentido. Él no buscaba perdón, no quería tener un verdadero llamado, sino quería negociarlo con dinero. Dios nos ha dado la salvación gratuitamente, hermano mío. Por eso el mismo Pablo dijo: yo lo estimo todo por pérdida, todo, lo he perdido todo mi tema de fariseo, mis estudios, todo, absolutamente todo lo tomo por pérdida, pero lo uso, lo tomo todo por basura para ganar más a Cristo, para asemejarse más a Cristo Jesús. Hoy es tiempo de que la iglesia empiece a prepararse en santidad. En cualquier momento la venida de Cristo ya está casi cerca.
¿Qué es verdad que para un día Dios es 1000 años? Sí. Pero se pasa tan rápido el tiempo, las profecías se están cumpliendo totalmente. Y no quiero tener una teología de miedo, introducirte, sino que quiero hacerte saber lo que la palabra de Dios dice: prepara la iglesia de Cristo. Es tiempo, hermano mío, de que cada uno empiece a prepararse en Cristo Jesús en santidad. No lo hago por mi bienestar personal, sino realmente por la edificación de la casa de Dios. Si tus vistes realmente tenían pecados escondidos, entonces es tiempo de entregarle a Cristo. Si antes realmente estabas tú hablando con personas no notables y que no te edificaban, es tiempo que empieces a edificarte en Cristo Jesús. Si andabas en caminos no correctos, ahora es tiempo de andar en caminos rectos. Si ahora tienes que santificarte, sigue la meta, continúa santificándote. Si hay orgullo todavía en tu vida, entrégale a Cristo tu corazón para que Cristo siga moldeando y puedas realmente distinguirte como un verdadero creyente, distinguirte que tu llamado realmente ha sido sincero. Y vemos aquí, hermano mío, que el mismo Simón no buscaba perdón, sino el simple alivio de las consecuencias temporales de su pecado le importaba. Sin embargo, hermano mío, muchas veces la tradición de la iglesia primitiva nombra a Simón como el fundador de lo que llegó a ser más adelante en el gnosticismo, que fue una secta que empezó a tratar de blasfemar contra la deidad en Cristo Jesús. Y vemos que él, que probablemente pueda ser el fundador de esta secta del gnosticismo, que trataba de destruir a muchos creyentes para que no crean en Cristo, sino realmente crean en sus propias fuerzas. Y hoy muchas personas dicen: yo puedo cambiar con mis propias fuerzas. Yo puedo cambiar porque realmente todo lo compro, todo lo tercerizo, dice. Todo lo terceriza, dice: yo lo compro a este, yo lo compro aquí con dinero a este, y yo lo compro a tal fulano y le viene y me sirve. No, con plata no es negociable el Evangelio de Cristo. Sin embargo, hermanos míos, vemos aquí que los verdaderos creyentes se gozan en el Señor. Muchas veces, hermanos míos, la actividad religiosa muchas veces tampoco es prueba de salvación. Y muchos querrán ir por el camino ancho que muchas veces conduce al infierno y asiste fielmente muchas veces a la iglesia, son bautizados, otros participan de la comunión, otros de repente están participando en otros rituales de su iglesia, y muchas veces tendrán estas personas apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella, negarán la fe de Cristo. Por eso en 2 Timoteo 3:5 nos habla claramente la palabra de Dios, que tengamos cuidado con estas personas que no hacen bien y no hacen veracidad y autenticidad para su verdadero llamado, sino hacen burla para su verdadero llamado. 2 Timoteo capítulo 3:5 nos dice la palabra de Dios que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra de Dios. También nos habla de las vírgenes insensatas, de la parábola de Jesús que representa esa clase de personas. Aunque tenían apariencia, no se diferenciaba de las vírgenes sabias, que representan a los redimidos, que representan a los salvados, que representan a aquellas personas que son verdaderamente llamados en Cristo Jesús y en realidad caracterizan a las personas no regeneradas, que no están listas para el regreso de Cristo.
Y este es uno de los ejemplos tan valiosos que Ananías y Zafira parecían iguales a los de los otros miembros de la iglesia en Jerusalén. Y acá hay una enseñanza valiosa, hasta que su avaricia y su hipocresía quedaron al descubierto. Hechos 5, del 1 al 11, menciona esta enseñanza de Ananías y Zafira. El Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras que tienes, nombre de que vives, pero estás muerto. Apocalipsis 3.1 dice: una forma externa de religión sin la realidad interna de la salvación dará como resultado una condenación eterna. Una última prueba falsa de la salvación, según las enseñanzas bíblicas, es el servicio en el nombre de Cristo, ese preocupante que tantos que predican el Evangelio no sean salvos. Entre ellos Judas, el hijo de la perdición, que predicó en aquel momento el Evangelio, y muchos dirán a Jesús en aquel día: Señor, Señor, nuevamente no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces el mismo Jesús declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra de Dios es tan fuerte que muchas veces cuando escucho esta parte, uno mismo tiene que ponerse a reflexionar en actuar con el verdadero llamado que Dios nos ha brindado. Sin embargo, Filipenses 3:1 al 3, Pablo contempla la enseñanza aquí bíblica sobre el tema de distinguir entre la fe genuina y la falsa fe, tanto por implicación como de manera explícita. Y aquí vemos estas 5 cualidades de los verdaderos creyentes. Número 1, los verdaderos creyentes, hermanos míos, se gozan en el Señor. Por lo demás, hermanos, dice la palabra de Dios, que dice: gozaos en el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Y se traduce de esta parte, hermanos míos, que es una palabra de transición, ya que muchas veces aquí el gozo se pierde, y que en esta parte el gozo es un tema central en cada creyente, como en el resto exclusivamente del Nuevo Testamento. Debemos gozarnos en el Señor y gozarnos en Cristo Jesús. Es verdad, nadie dice que no debemos llorar. Todos somos seres humanos, podemos derramar nuestras lágrimas, derramarnos ante Cristo Jesús, pero el gozo no puede perderse. Tu cuerpo puede estar cansado, puedes haber ayunado en este día, puedes haber de repente tenido vigilia el día de ayer, pero hermano mío, el gozo no puede perderse. El gozo, que al libro de Pablo no es un sinónimo de felicidad, una palabra relacionada con el término de circunstancia fortuita. El sentimiento de alegría asociada con estos sucesos son favorables porque tú tienes a Cristo en tu corazón y porque Cristo resolverá nuestros problemas. De hecho, el gozo persiste en medio de las debilidades, en medio del dolor, en medio del sufrimiento e incluso de la muerte, según Santiago capítulo 1-2. El gozo bíblico genera una profunda confianza en el futuro, basada en la confianza en el poder y en los propósitos del Dios Padre. Querido hermano, uno de los verdaderos creyentes se debe gozar en el Señor en medio de la circunstancia. Punto 2. Los verdaderos creyentes ejercen el discernimiento. Cuando Pablo menciona la expresión en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 2, dice: a mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, cuando menciona esta palabra que es tan fuerte, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Después de ordenarles a los filipenses gozarse, Pablo está aclarando que prosigue con el otro tema principal de esta epístola. Y su advertencia firme y directa, querido hermano, encierra otra característica
distinta de los verdaderos creyentes, de aquellas personas que han sido verdaderamente llamados. Y su capacidad es el discernir. La iglesia tiene que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Si hay alguien que realmente te quiere motivar a que tú, siendo creyente, tomes y bebas licor, y tienes un amigo que pertenece a la casa de Dios o a la iglesia de Dios y te dice, mira, nadie nos va a ver, vamos a tomar, encerrémonos y tomemos, vamos a poner una botella de vino traído de cascas y vamos a beber tú y yo, nadie se va a enterar de los hermanos. Eso tienes que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Recuerdo hace mucho tiempo, antes de comprometerme con mi esposa, recuerdo que yo me acuerdo que había firmado, pero muchas veces uno no lo llega a leer todo los requisitos que dice el Ejército de Salvación, de no beber bebidas alcohólicas. Y me acuerdo que estando reunidos en un año nuevo, todos teníamos la costumbre de poder servir todos una copa de champán en la familia. Y sin embargo, cuando llamé a saludarlo en ese entonces a mi futura, que era Karina Endo, ustedes lo saben, llamé por teléfono y me dice, ya brindé, le dije yo. ¿Qué? Me dijo Karina, ¿has brindado? ¿Pero qué no has leído bien los artículos del Ejército de Salvación y lo que dice la Biblia, que no debes embriagarte? Me llamó la atención. Y en ese momento aprendí exclusivamente. Y recordé cuando hubo un libro sobre Catherine Boo y también William Boo, cuando en una reunión William Boo le escribe una carta a Catherine Murphy y le dice que tenía una reunión con los altos rangos de la sociedad en los Estados Unidos. Le dice William Boo, y he brindado con ellos. ¡Uy! ¿Para qué lo dijo? La carta había llegado inmediatamente y le mandó como 80 libros para que se lo lea, que no debe beber vino. El vino, estamos hablando del vino fermentado. Entiendo que hay otro tipo de vino. Entonces la iglesia, hermano mío, tiene que aprender a discernir. Pero como el discernimiento, al igual que la fe, necesita crecer y madurar. Todos los ancianos, todos los obispos, todos los líderes a nivel nacional e internacional deben alertar a la iglesia en cuanto a los falsos maestros. Por eso a Pablo no le fue molesto escribir las mismas cosas a los Filipos, para que ellos se sientan seguros, estén seguros de aquellos falsos maestros, de aquellos falsos mensajeros que predicaban la salvación por medio de rituales, que predicaban la salvación por medio de ceremonias, que predicaban la salvación por medio de legalismo y representaban una serie de amenazas para ellos. De seguro significa literalmente que podrían ellos tropezar si vacilaban a esta tradición de legalismo, a estos rituales, a estas ceremonias. Y Pablo les advierte fervientemente a los filipenses a fin de que ellos no lleguen a tropezar. En lo mismo, la iglesia de Cristo tiene que siempre ser advertida por estas partes. Las frases escribidas por el mismo Pablo se profundizó exclusivamente y tenía en mente exhortar. Cuando mencionas la palabra de Dios, donde dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente, no entre nosotros mismos, el pelearnos, el disputarnos, sino combatiendo, protegiendo al hermano de aquí, protegiendo al hermano de aquí, para que no caiga en pecado. ¿Por qué? Combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es de salvación, y esto es en Dios. Según Filipenses 1, capítulo 1, versículo 27-28, fin de la cita. Guardaos, es fuerte la palabra que menciona Pablo, describe
a los falsos maestros como perros. A diferencia, no de los perros domésticos, como en el griego lo enfatiza Unarión, mencionado en el mismo Mateo 15, 26 a 28. El cuo, perros, se refiere a los perros salvajes, a los perros pitbulls, que incitan más que todo a destruir muchas veces o a morder. Y los perros, ustedes saben, vagan de manadas y se alimentan muchas veces de basura. Y a veces atacan a los humanos. Y en este entonces, el mismo Pablo se enfatizó exclusivamente a estos falsos maestros como perros. Finalmente, vemos aquí, hermanos míos, que debemos también tener cuidado con los mutiladores de cuerpo, como enfatiza. También los verdaderos creyentes, hermanos míos, adoran en espíritu, en verdad, cuando la palabra de Dios nos dice en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 3, que debemos adorar en el Espíritu de Dios. Los verdaderos creyentes también se glorían en Jesucristo. Y no debemos gloriarnos por nuestras acciones. La palabra gloriarnos es jactarnos jubilosamente, motivada por lo que más nos enorgullece. Yo recuerdo hace mucho tiempo uno dice y tiene por veces disputas en su trabajo. Y muchas veces tú dices, ¿qué me vas a decir tú si yo tengo 15 años de experiencia como ingeniero? Y en esa parte, hermanos míos, hay que tener mucho cuidado. Es jactancia jubilosa. Hay que tener cuidado y no menospreciar a los jóvenes. Hay que ayudar a la juventud. Hay que ayudar realmente los más experimentados en la obra de Dios. Tenemos que ayudarlo a levantarse si algún joven se encuentra caído. Y cuando haya alguna asemejanza de un mal comentario de una persona, realmente hay que traer a las dos personas para que se solucione exclusivamente todo tipo de problemática que exista dentro de la iglesia de Cristo. Es uno de los términos muchas veces muy fuertes y predilectos de Pablo, y aquí lo podemos encontrar en rara vez, pero la palabra de Dios nos enseña que el que se gloríe debe gloriarse en el Señor. Y este es un mandato bíblico. La palabra de Dios nos dice: aquel que quiera gloriarse, aquel que quiera hacer la obra en Cristo Jesús, debe gloriarse en el Señor. Una de las formas hoy que el enemigo está inquietando realmente a los verdaderos creyentes, en que esta filosofía se distorsione, es realmente gloriarnos exclusivamente de una manera total. No digo que es malo en el 100% el Facebook, pero sepan usar el Facebook. Muchas veces sí, hay personas que he llegado a conocer que se toman fotos de 1000 maneras. Hay un montón, de 1000 maneras. Tengo un amigo que, sorprendente, me dice: yo no uso Facebook. Y es verdad, y un día lo busqué y no usa Facebook. Dice: su iglesia no me permite. Qué raro, le digo. El Facebook no es malo, ni los medios comunicativos es malo, sino es el problema cómo lo usa. El problema llega a ser en cómo está tu condición como la persona de un verdadero creyente o una persona que tiene el verdadero llamado. Y si una persona se quiere, en la obra de Dios, se quiere enorgullecer por algo, por algún motivo, por un hecho, por algo que realizó, es mejor aprender día a día a ser humilde en el Señor. Todos
Todos queremos hacer bien el trabajo, todos queremos hacer bien la obra en Cristo Jesús, pero recuerden que la obra es de nuestro Señor, que nos encomienda a cada uno de nosotros, y que el mismo Padre ha encomendado al Hijo para que esté supervisando. El mismo Padre supervisa a cada uno de nosotros en cómo estamos actuando como verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos le dan al Señor Jesucristo todo el mérito por todo lo que son, por todo lo que tienen. Como Pablo lo declaró, por gracia de Dios soy lo que soy. Por gracia de Dios soy lo que soy. En cambio, hermanos míos, los falsos creyentes, aquellas personas que han tenido un falso llamado, se glorían según la carne. Según de Corintios, con eso estoy finalizando, 11:18, pueden buscarlo, por favor. Según de Corintios 11:18. Nos dice la palabra de Dios, puesto que muchos se glorían según la carne. Y vemos aquí que los falsos creyentes se glorían según la carne. Al que cree en sus buenas obras y sus actividades religiosas, creen que lo hacen merecedores del favor de Dios. Sin embargo, la salvación es por gracia, por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esto es don de Dios. Y este don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, lo pueden buscar, Efesios 2:8-9, Romanos 3:27. Fue la verdad bíblica de que los hombres pecadores son incapaces de merecer la salvación, lo que impulsó en esta parte a todos los reformadores a enseñar que la salvación es por fe, es por gracia. Y quienes piensan que puede ganarse la gracia de Dios por obras demuestran que les falta fe salvadora. Hermanos míos, finalmente los verdaderos creyentes no confían en la carne. La carne representa la humanidad caída muchas veces, simboliza la capacidad humana aparte de Dios, simboliza el ego personal de cada uno, y eso realmente como verdadero creyente tiene que romperse en el nombre de Jesús. Si hay algo en nuestra vida que está incomodando y que realmente no nos ayuda a avanzar, es tiempo de empezar a preocuparse para poder santificarnos cada día más en el Señor. La iglesia tiene que empezar a prepararse. La iglesia tiene que empezar a santificarse en el Señor. La iglesia tiene que cumplir el propósito realmente del Evangelio, de predicar la palabra de Dios, de poder enfatizar, de poder enseñar. Somos nosotros que vamos a tener que enseñar a los jóvenes. ¿Y cómo le estamos enseñando a los jóvenes? Si en algún momento hemos enseñado mal, en algún momento Dios nos rendirá cuentas. Pero tenemos que sí, en algún momento que vamos a rendir cuentas, y todo lo que hemos hecho va a salir en un video tan grande si no se arrepienten de sus pecados. Yo no sé exclusivamente cómo esté su vida espiritual, pero sí solamente Dios lo sabe. Y me gustaría hacer una oración, incluyendo mi persona, por la Iglesia Ejército de Salvación. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, porque nos has enseñado a identificar, Señor Dios, estas razones de este verdadero llamado, de este verdadero, Señor, de estos verdaderos creyentes. Y tu pueblo, Señor Dios, tu rebaño, son verdaderos creyentes. Señor Padre, aquellas personas que están a nivel nacional e internacional, están actuando no dado. Señor, corrige, Señor Padre.
Corrige lo que tienes que corregir. Si algún oficial está errado, está actuando no de acuerdo a tu palabra, corrígelo, Señor Dios. Tú eres el que lo sabes todo. Si aquella persona, Señor, dentro de la iglesia, a nivel nacional e internacional, está actuando no adecuadamente, Señor, a tu palabra, corrige, Señor Padre. Eres un Dios bueno, así como tú nos has corregido a cada uno de nosotros, así como somos obedientes a tu palabra. Señor Dios, te pedimos que nos dé fuerzas para poder mantenernos firmes, Señor Dios, poder discernir, Señor Padre, entre lo bueno y lo malo, poder, Señor Dios, estar atento día a día en tu palabra ante cualquier eventualidad de estos falsos maestros. Señor Dios, queremos seguir agradándote solamente a ti. Gracias, Señor Dios, porque tú creaste al Ejército de Salvación como institución, pusiste nombre Ejército de Salvación, pero es tu iglesia, Señor Dios. Y acá están nuestras vidas para poder servirte, poder gloriarte, poder glorificar tu nombre. Gracias, Señor Dios. Cuida a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Toca sus vidas cada día más. Te pido, Señor Dios, por la vida de la familia Yarlequé, Félix, Señor Dios. Te pido que tú los protejas, que tú lo ayudes, Señor Dios, y que tú resuelvas todo tipo de problemas financieros, Padre. Dale trabajo, Señor Padre, que no les falte el trabajo. Cuida de sus hijos. Cuida, Señor Dios, del mismo de su esposo. Cuida, Señor Dios, del esposo también. Protege a todos mis hermanos que están aquí. Protege a tus siervos, los pastores. Gracias, Señor Dios, por cuidarlos, por protegerlos y cuidar de su familia. Bendícenos hoy y siempre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.